Dios nos llama a predicar. Dios nos llama a predicar. ¿A qué nos llama Dios? A predicar. Ese es el título. Dios nos llama a predicar. Como Pablo, o sea, de la misma manera que el apóstol Pablo, todo creyente en Jesucristo es llamado. Todo creyente en Jesucristo es llamado. Diga, soy llamado. Todo creyente en Jesucristo es llamado a, bajo la dirección del Espíritu Santo, ir a compartir su fe en Jesucristo. El pasaje del cual estaremos sacando la enseñanza es Hechos, capítulo 16, versos del 6 al 10. Hechos, capítulo 16, versos del 6 al 10. La palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos instruye cómo es que podemos cada uno de nosotros compartir con otros nuestra fe en Jesucristo. Vamos a aprender a través de Hechos 16, versos del 6 al 10. Primero, que vamos acompañados en esta tarea de compartir nuestra fe. Vamos acompañados. En segundo lugar, vamos a aprender que vamos bajo la guía o dirección del Espíritu Santo. Y por último, estaremos aprendiendo que vamos con la convicción, con el convencimiento que Dios nos ha llamado. Si no lo he hecho ya, quiero suplicarle que abra su Biblia en Hechos 16, versos del 6 al 10. Y leo en la palabra de Dios en el versículo 6. Luego, Pablo y Silas, y si usted puede, póngale, circule los nombres de Pablo y Silas, o subráyelo, o póngalo en amarillo. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Vamos acompañados. ¿Cómo vamos? Acompañados. Esa es la primera gran lección que sacamos del versículo 6. Desde su conversión, desde que Pablo se convirtió a la fe de Jesucristo, vemos que él empezó a viajar acompañado por alguien. ¿Cómo iba Pablo? Acompañado por alguien. Después de todo, esa es la manera de nuestro Señor Jesucristo de hacer misión. De dos en dos los envió. Pablo se hacía acompañar de aquellos creyentes en Jesucristo que añadirían, diga añadirían, o mejor dicho, que aportarían al ministerio de la predicación del Evangelio de Cristo. La forma o manera de compartir el Evangelio no ha cambiado, sigue siendo la misma, de dos en dos.
Creo que en el caso de los matrimonios es una gran ventaja, pues no tenemos que buscar a alguien que aporte a la predicación, pues la tenemos a nuestro lado. En el caso de los solteros, pues se hace necesario orar. Orar por esa persona que sea de ayuda para predicar las buenas nuevas. Es evidente, mis amados hermanos y hermanas, que podemos, y es más, debemos compartir las buenas nuevas siempre que Dios nos dé la oportunidad, aunque estemos solos. El estar solo no debe ser una excusa para no compartir el mensaje de las buenas nuevas. El punto aquí es hacernos acompañar de personas que serán no de tropiezo, sino de ayuda y estímulo en compartir el mensaje de las buenas nuevas y en cumplir cada uno de nosotros con la gran comisión. Los creyentes en Jesucristo necesitamos entender que compartimos el Evangelio con quienes el Espíritu Santo nos guíe a compartirlo. Leamos de los versículos 7 hasta el 9. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. La segunda lección es que vamos bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos bajo la guía del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo de Dios quien guió a Pablo y a sus compañeros a predicar el Evangelio de Jesucristo. Fue el Espíritu Santo quien cerró y abrió caminos para ellos. A veces Pablo y su equipo querían ir a un determinado lugar y el Espíritu les cerraba el camino, llevándolos donde no querían ir, más bien llevándolos donde necesitaban ir. Hoy el Espíritu Santo, diga hoy el Espíritu Santo continúa guiándonos. ¿Qué es lo que Él continúa haciendo? Guiándonos. Hoy el Espíritu Santo continúa guiándonos. Nos indica a dónde ir. Él continúa llevándonos donde es necesario ir. Recuerdo que para nuestro primer viaje misionero a Guatemala, el Espíritu Santo impidió que llegáramos a un lugar donde nos esperaban para darnos una paliza. De eso me enteré después, ya estando aquí de regreso en casa. Pero en ese mismo viaje, el Espíritu Santo nos llevó a lugares en los cuales las personas necesitaban ser consoladas y fortalecidas en la fe. Creo que todos nosotros tenemos una historia parecida. Cuando el Espíritu Santo impidió que
fuéramos a un lugar y nos llevó a otros. Pidamos, diga pidamos. Pidamos al Espíritu Santo que esas historias no cesen en nuestras vidas. Pidamos al Espíritu Santo que esas historias se sigan repitiendo, que Él continúe evitando el que vayamos a donde no debemos ir y que Él continúe llevándonos a ese lugar en el cual necesitan ser consolados con el Evangelio de Jesucristo. Hay algo más que todos nosotros necesitamos entender. Leamos el versículo 10. Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Si les es posible, circule la palabra decidimos. Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión, circule la palabra conclusión, de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. La tercera y última lección es que vamos, diga vamos con la convicción, con el convencimiento, con la seguridad que Dios nos ha llamado a predicar. Pablo y su equipo nos muestran en el versículo 10, primero, que ir es una decisión. Pablo y su equipo tomaron una decisión. Leemos, entonces decidimos. Entonces tenemos que ir donde el Espíritu Santo nos muestra que debemos ir. Es una decisión que cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo necesitamos tomar. Todos los días. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Todos los días. Diga todos los días. Todos los días debemos decidir si nos quedamos en casa o si salimos a compartir el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, en el verso 10, se nos enseña que Pablo y su equipo llegaron a una conclusión. ¿A qué llegaron? A una conclusión. Se convencieron y por eso fueron. Leemos ahí, después de haber llegado a la conclusión. Vamos por estar convencidos que Dios nos llama a ir. Lo contrario es cierto. Mis hermanos, mis hermanas, Dios nos llama a compartir nuestra fe. ¿A qué nos llama Dios? A compartir nuestra fe. Recordemos, primero, vamos acompañados de dos en dos. En segundo lugar, recordemos que vamos bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. Y por último, recordemos que vamos con la convicción, convencidos que Dios nos ha llamado. Quiero cerrar con las palabras de Jesucristo en Mateo 9, versos 37 y 38. Mateo 9, versos 37 y 38. A sus discípulos les dijo. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. La cosecha es grande. El mundo está en gran necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Los obreros, aquí estamos. Somos nosotros. ¿Los oigo? ¿Los oigo?
la cosecha está lista. El mundo necesita escuchar que el hombre sin Cristo se encuentra muerto en sus delitos y pecados, separados de Dios. Y que Dios, en su gracia y misericordia, envió a su Hijo Jesús para reconciliarse con los hombres. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios a través y únicamente a través de la fe en Jesús. Como creyentes en Cristo, mis amados hermanos y hermanas, somos responsables delante de Dios en llevar ese mensaje, en comunicar ese mensaje, en compartir ese mensaje. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.